como es habitual, en la ciudad de Buenos Aires presentamos libros y contra viento y marea, Vincigarra, Hechos de Cultura, les da la bienvenida a todos para que podamos, de alguna manera, Claudio Portiglia, que nos acompaña, y Alejandro Aldana Barragán, de la Ciudad de México, precisamente de Tulancingo, Hidalgo, de la Ciudad de México, nos está acompañando. Darío Lobato tuvo la delicadeza de invitar, además de que yo soy su editora del último libro, del que estamos presentando, de Claudio Portiglia, que también ha sido su editor en algún tiempo, y también de Alejandro, Alex, vamos a decir. Alex también es el editor de Darío Lobato. De manera que estamos aquí abrazando a este queridísimo autor, eh, que este encuentro, digamos, tan inesperado. Nadie pensaba que en el 2020 íbamos a estar haciendo este tipo de comunicaciones. De todas maneras, la poesía, la palabra poética, el arte fluye, y eso es lo que más nos interesa. Por eso decía que contra viento y marea, libros. De manera que, bueno, Darío Lobato, podemos decir, para quienes no lo sepan, creo que muchos saben de ustedes, nació en Junín, junto también con Portiglia. Es autor de El cielo que te ofrecen en 1992, Granadas que se hacen rosas, que tuve la posibilidad de publicar en el 96 con un premio que le llamamos Eduardo Carol, un extraordinario amigo que nunca puedo olvidar. Judas y los parecidos en 1999. La cáscara del huevo, miren qué título, después creo que Portiglia a lo mejor nos cuenta algo. En el 2001, Judas el hombre, fantástico libro. En el 2004, El patio de Juana. El patio de Juana es una joyita que no puedo dejar no solo de leer, me gusta escucharlo a Darío cuando lo dice, porque a él le gusta decir los poemas. Como pocos autores, hay autores que nos cuesta leer nuestra propia poesía. De cara a la piedra en el 2009, Aguapalcalco secreto de asombro en el 2013, La jerarquía del punto en el 2017, Huapacalco, La otra mirada en el 2018 y La caricia del Mistral 2020. En algún momento, también en el 18, el Honorable Consejo Deliberante de Junín lo distingue y declara personalidad destacada del arte y la cultura en mérito a su trayectoria. Yo dije que a mí no me gusta, no soy muy amante de leer, digamos, pero hay que hacer un breve reconto de lo que ha hecho el autor, por lo menos lo que aparece en la solapa del libro. Eh, Hay mucha historia detrás de una obra, y mucha historia que se cuenta, que es el carozo, el corazón de la obra. De manera que, bueno, me gustaría oírte, oír tu voz, Darío. Yo hago silencio para que vos ahora nos Bueno, recibas a toda tu gente. sí. Bueno, contento de poder estar y contar con la compañía de tuya, por supuesto, que sos mi editora. Los tres fueron editores míos y dos grandes amigos, además, ¿no? Con Claudio hemos emprendido, hemos perdido, nos hemos perdido en la literatura diaria de un periódico, ¿no? Bueno, con Alex, eh, además quiero decir, Lidia, quiero decirte algo. Eh, el patio de Juana yo no lo conocí, pero Claudio sí, porque Ajá, Claudio vivió en el patio de Juana sí. cuando era chiquitito. Es increíble. Y que ahora vivimos frente, ¿no? Yo abro la ventana y siempre está la puerta abierta, la ventana abierta. Yo le dije un día que Una van a maravilla, entrar. una maravilla de libro, es una ternura. Pero bueno, bueno, con Alex también somos grandes amigos, muy amigos, porque
hemos hecho cosas maratónicas, y él lo sabe, 17 presentaciones en 15 días, en universidades, en colegios, ese 1000 por 2, ¿no? Buscar 1000 jóvenes para que se multiplique Guapalcalco por 2. Han sido presentaciones maratónicas vividas en 15 días, intensamente. Ese lugar donde él vive me cambió la vida y bueno, y hoy estoy aquí por otro libro que, que bueno, que también es otro libro inacabado, inacabado porque siempre está terminándose adentro mío, estoy buscando y aparecen más cosas y bueno, en cada presentación es como que se agregan cositas, ¿no? Ujú. Pequeñas cosas. Así que les agradezco a los dos presentadores de mi libro, este, saben que son mis amigos, y a vos también, Lidia, porque sos de primera. Un placer, gracias. Bueno, de Portiglia, que voy a decir que nació en Junín también, poeta, ensayista y docente. Él ejerce la docencia de manera tan vocacional, tan natural como pocos, como pocos. Yo lo voy siguiendo en Facebook. Ahora te sigo en Facebook muchísimo, Claudio. Yo soy, Eh, soy. Además de los libros, ahí ejerces docencia y sos un militante de la literatura y de la libertad, tanto como todos los que estamos acá, como quienes estamos, ¿no? Pero vos lo haces de manera conmovedora. Recibió reconocimientos a su trayectoria, otorgados por la SADE, por la DEA, y de instituciones internacionales también de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Recibió juicios críticos de Calvetti, María Rosa Lojo, Juan Jacobo Bajarlía, que el otro día hablábamos con Darío de Bajarlía, que no está fuera de este contexto poético de Darío, de este libro, ¿no? León Benarós, todas personalidades increíbles. Rafael Felipe Oteriño, que es el actual secretario de la Academia Argentina de Letras, el entrañable y adorado, que siempre extraño, Gudiño Kiefer, Eduardo Gudiño Kiefer, entre otras entrañables escritores. También debo decir de Portiglia, que tiene una obra muy, muy intensa, no la voy a mencionar ahora, pero es una obra realmente importante. Desde el 57 publicó Álamos y Yunques, y yo me acuerdo haber publicado Los ojos y los miedos, que tuvo el premio Fortabate, Claudio. Creo que ahí empezamos a conocernos. Pampianas, la espiga se declara soberana también, es un libro que pude publicar. El gran errador, Libreta del almacenero, un libro soberbio, me encanta ese libro, espléndido. Eh, Cabría preguntarme, esos títulos de Claudio tan perfectos. Cuotas partes, La travesía, bueno, en fin, mucho, mucho, incluido en muchas antologías. Y lo que puedo decir es que nos dio mucho placer que Claudio, para la colección Los Maestros de la Fundación Argentina para la Poesía, eh, ha destacado a Ricardo Molinari, que no necesita, pero hizo una semblanza, no necesita ser destacado porque se distingue entre los grandes poetas argentinos. El poeta sin mito, Ricardo Molinari, el poeta sin mito. Y esto está firmado por Claudio Feliz Portiglia en la colección Los Maestros, que dirige nada menos que Antonio Requeni. De manera que esto fue el año pasado, Claudio, ¿no? Si no me Exacto. equivoco. El año pasado. Bueno, entonces, para hablar de la caricia del Mistral, yo rescaté algo que decías, Claudio, la coherencia entre lo que se siente, se piensa, se dice y se vive. Dice Claudio, entiendo que hay un buen poeta cuando aquel que lo lee puede oírlo, y lo lee, puede oírlo y hasta verlo actuar. Entonces yo te pido, por favor, que nos cuentes acerca de este gran poeta, tal cual lo has escrito en algún momento. Yo lo tomé de una nota periodística,
lo que vos considerás de un buen poeta. Entonces ahora te escuchamos, Claudio, como casi uno de los primeros lectores del libro La caricia del Mistral. Bueno, antes que nada, gracias a vos y gracias a Darío por la confianza. Sobre todo ustedes saben perfectamente que yo no soy muy afecto a este tipo de encuentros virtuales porque me cuesta mucho, me estresa particularmente. Soy un dinosaurio de otro tiempo. Y bueno, encarar este tipo de presentaciones me genera una adrenalina muy especial. Que tu presencia, la presencia de Darío, que es mi amigo, y la presencia de Alex, a quien estoy conociendo, me ayudarán a llevar a buen puerto. Con Darío, como bien dijiste, somos los dos de Junín, pero no nos conocimos desde siempre. A pesar de que vivíamos en el mismo barrio, a pesar de que profesamos la misma simpatía por el mismo club de básquet, del que podemos decir que si hay alguna especie de fanatismo en los dos, lo tenemos por ese club. Pero nos conocimos de grandes, cuando yo conducía un taller literario y en algún momento Darío vino y me dijo que bueno, que le gustaba escribir, se integró al grupo y así empezamos un trabajo que desde entonces ha tenido, como él mismo dijo en el comienzo, alternativas de todo tipo. Yo no me voy a extender demasiado en historiar aquello. Vos hiciste una mención a, creo que debe llevar unos 10, 11 libros a esta altura, Darío. Sí. Lo vengo acompañando desde El cielo que no te ofrecen, que fue el primero, cuando venía aquí a mi grupo. Y con respecto a ese de La cáscara del huevo, que no recuerdo bien en qué año, nosotros teníamos, junto con él y con un chico que lamentablemente falleció muy joven, que nos hacía toda la parte de diseño gráfico, un 2001, genio. perdón, 2001. La cáscara del 2000, huevo, 2001. Federico Lucanera se llamaba este muchacho que nos hacía toda la parte de diseño y demás, era muy cuidadoso, un artista realmente importante de Junín. Y Darío se compenetra tanto en las cosas que él había ideado con la cáscara del huevo la posibilidad de un pollito en el momento de nacer, ¿no? Generaba esa imagen. Entonces quería que Federico Lucanera abriera el escáner en el momento en que él cascaba un huevo para que escaneara, fotografiara el momento en el que se derramaba lo que sería la vida del pollito. Cosa obviamente que era imposible porque le iba a estropear el escáner, ¿no? Iba a ser un desastre. Pero nos costó bastante, más a Lucanera que a mí, convencerlo de que eso era imposible. La palabra imposible para Lobato no es una palabra que esté en su diccionario, No. no lo conoce. Contada esta anécdota y presentado desde ese actuar, yo antes de leer un textito que escribí para puntualizar la presentación de este libro, quiero hablar un poco de Darío Lobato en este aspecto. Yo creo que hay por lo menos 5 vertientes en Darío Lobato. 5 en 1. Está el hombre, está el poeta, está el funámbulo, está el místico y está el hereje. Solo que es un hereje no asumido. Él no se asume. Desde los primeros libros que viene cometiendo herejías, en el sentido acabado del término para que nadie se moleste, que es contradecir los dogmas, contradecir lo impuesto, pero como él tiene ese costado místico tan fuerte, se resiste a aceptarse como hereje. Y allí va la condición de funámbulo, ¿no? Él está permanentemente con la varita, las dos manos, caminando por la cuerda floja. Y caminar por esa cuerda, con la varita en la mano, trae, por supuesto, un montón de riesgos, incluido el riesgo de caerse y hacerse papilla contra el piso. Sin embargo, él no sale de la cuerda. Y ahí está.
el hombre, el poeta, el funámbulo, el místico y el hereje. Y después es un viajero. Yo creo que entre las distintas lecturas que podrían tener los libros de Lobato, sobre todo los dos que lo vinculan con México, con Guapalcalco, y La caricia del Mistral, tienen que ver con el viajero. Y La caricia del Mistral se podría leer hasta como un catálogo. Es un libro breve, el otro día lo hablábamos esto, es breve en cuanto a la escritura, y me decía el mismo Darío, sí, pero da pie a una reinvención o relectura constante si uno se deja llevar por el dato, por la noticia que el libro propone y se decide a investigar por su cuenta. Entonces es un libro que puede leerse como poesía, como la poesía que tiene, y puede leerse como catálogo. Y ahí está también la condición de el funámbulo, ¿no? De este tipo caminando permanentemente por la cuerda. Porque Darío viaja y en un momento viaja y pasea, y cuando viaja y pasea descubre una piedra o una roca, una montaña, que para cualquier persona sería una montaña con las características de cualquier montaña, saca una foto, ve un ojo, atribuye el ojo a la diosa, imagina a la diosa vinculada con determinada historia o determinada cultura precolombina y genera a partir de esto, que es una foto de una montaña, toda una mitología que lo ha compenetrado a él en el quehacer poético y que lo ha hecho o ha hecho de México algo así, de Guapalcalco muy particularmente, algo así como su lugar en el mundo o su segunda. Yo estoy esperando que se vaya definitivamente, ¿no? Porque no puedo ser ni siquiera o sea, no puedo ser ni el poeta de la cuadra, no ya el poeta de la Argentina, que sería mucho aspirar, ni el poeta de Junín, que también sería mucho aspirar. Yo aspiraba a ser el poeta de la cuadra. Y vino crápula y se me instala enfrente, entonces ni siquiera eso. Por eso estoy esperando que Guapalcalco se lo lleve definitivamente, así aunque sea puedo aspirar a ser el poeta de la cuadra acá. Pero bueno, volviendo a una vertiente un poco más seria, él genera esa mitología, vuelve permanentemente sobre esa mitología, la recrea. Darío es una suerte de poeta que está permanentemente reescribiéndose a sí mismo. Cada presentación de un libro suyo, que coincido con Lidia, son muy atractivas porque él tiene una manera muy particular de decir y de vivir, ¿no? Suena con esa potencia y con esa emoción porque él está viviendo el proceso. Pero no repite exactamente lo mismo que había escrito o que tenía en el libro. Él lo va recreando y por ahí ensambla fragmentos de un libro con fragmentos de otro, con algo que se le ocurrió en el momento, con alguna imagen que viene, y va generando toda una suerte de poesía instantánea que propone en ese momento al auditorio. Y por supuesto que es muy atractivo. Ahí también está el funámbulo y ahí también acierta tanto como se equivoca, y él lo sabe esto, porque está jugando precisamente con eso. Incluso con los libros que no serían libros de viaje, como el de El patio de Juana, que para mi gusto es uno de los mejores libros, junto con los dos Judas. A mí me gusta mucho Judas y los parecidos, y su continuación, que es Judas el hombre, siempre hemos hablado. Bueno, y el patio de Juana, donde aparece la emoción, él crea del patio de Juana, donde yo verdaderamente viví. Esa fue mi casa de la infancia, la higuera y el patio con solapas de chapa que menciona Darío en ese libro, era mi corredor, mi galería, mi higuera, mi juego de chiquito. Pero él genera de esa casa una suerte de mitología. Y la madre que habitaba esa casa aparece como un personaje mitológico, ¿no? Que él va recreando permanentemente. Y así, como trae el viaje y los descubrimientos de los viajes a lo que fue la casa de su madre, fue a Europa, descubre determinados paisajes, descubre determinados pintores y genera también
al margen de la historia de la cultura, al margen de la historia de la pintura o de la música de la que él se puede ocupar y nos puede inducir en este catálogo, genera su propia mitología, la mitología lobatiana acerca de los pintores, acerca de la música, acerca de Europa y acerca del viento, que da origen a este título, ¿no? Dicho esto, y para no perderme en detalles, yo quiero leer un textito que escribí a partir de la caricia del Mistral. Y después, en todo caso, completamos con un cierre a gusto de ustedes. Cuando empecé a viajar por la geografía ventosa de la Pampa o del norte patagónico, una de las cosas que llamaron mi atención fueron los montecitos ladeados de álamos que veía por allí. Era muy joven, 21 o 22 años, y salvo algún viaje esporádico, por razones puntuales, yo no me había movido de Junín y de sus alrededores, que son un mismo paisaje de llanura, de garzas y de verdor. Pregunté y me dijeron que los álamos crecían inclinados por el constante e intenso soplar del viento. Aquí se lo conoce como el pampero y es un viento recio y seco. Su equivalente en Europa bien podría ser el mistral. Uno viene del suroeste, el otro viene del noroeste. Fieles a sus respectivos hemisferios, los dos se compensan. Es la que trazo una analogía improbable, salvo que viaje el poeta y la descubra. Difícil que acaricie el pampero. No conozco Europa, pero juzgo igual de difícil que acaricie el mistral. Todo es posible, sin embargo, para la comprensión de Darío Lobato. Lo que es azote puede ser caricia. Lo que es doblegamiento, un símbolo o un gesto de amor. Así nace La caricia del Mistral, este libro que estamos presentando. Perdón, porque aquí tuve un problema técnico. No un corte de luz. No. Decía, así nace La caricia del Mistral, el libro que estamos presentando. Una permutación consciente o inconsciente del paisaje conocido, o por lo menos próximo, con el paisaje que descubre, con la cultura que se le revela, con la metamorfosis interpretativa. El impresionismo, y sobre todo sus leyendas y sus mitos, deslumbran a Lobato. Lo deslumbran Monet y su acaudalada arrogancia, lo deslumbra Van Gogh con su tragedia a cuesta, lo deslumbran celajes, contornos difuminados, molinos, girasoles, parvas y terrazas de café. Pero más lo deslumbran los trigales del cementerio vecino, esos que el mistral acaricia, inclina y doblega en el lienzo pintado al óleo. Flexible, no obstante, es la vara del trigo. Como la voluntad del poeta, se inclina, pero no se rinde, no se quiebra. En física o en psicología estaríamos hablando de resiliencia. Para la semiótica existen palabras talismán. Las utiliza Lobato, las repite. Una es pecado, otra delirio, otra beso. Tres significantes para el poeta cargados de significado.
polisémicos. Monosémicos, en cambio, son el cielo y los pinceles, los que corren profundo por la raíz del sauce que los llora. Así dice un poema. Poeta y motivo consustanciados en la expresión. Algún diletantismo que juzgo innecesario distrae por allí, lo mismo que algún prosaísmo discordante, pero él emerge triunfal. Emerge triunfal la intención por encima de la letra. La enunciación anticipa al enunciado. Y como cierre, un cierre que, atando con lo que decía al comienzo, se llama resurrección hereje, otra palabra talismán para Darío que no se asume. Como cierre, la música. Apócrifa, en alguna metáfora que yo no estoy en condiciones de evaluar. Mi ignorancia sobre la música es mayúscula y doy por autorizadas las expresiones del poeta. Rescato, eso sí, el hallazgo de 2 o 3 versos que, a mi entender, justifican todo el libro. Uno es el dodecasílabo perfecto de la página 25. Caricia vencida de arena y mistral. Ese verso acaricia. Otra, la suma del eneasílabo con el endecasílabo en la página 38. Corren profundo los pinceles por la raíz del sauce que los llora. Y un poema que leeré completo porque es muy breve y que considero algo así como la columna principal, el núcleo de todo este libro, o por lo menos de la primera parte hasta llegar a la resurrección hereje. El poema habita la página 19 y dice: no hubo luz a vencer, anciano en pena, 1890. De espaldas pasó la sombra entre las piernas del hombre viejo, sin descubrir los recuerdos enterrados en las manos. Como sucedió con precisamente la cáscara del huevo, después de leer esto, lo que queda es el silencio y el latido. En aquel libro, Darío y sus delirios marcaron el silencio posterior a la lectura con un electrocardiograma, que ni siquiera era suyo, lo robó, si me permiten la infidencia. Pero claro, porque el suyo era demasiado normal y él necesitaba un electrocardiograma que marcara un ritmo más constante. Entonces se lo robó a algún pobre enfermo y cerraba el libro ese con varias páginas que reproducían un electrocardiograma. El silencio, pero el silencio que no es tal, el silencio que deja el latido y deja flotando el aroma de la poesía que seguramente encontró en esos paisajes europeos que tanto sedujeron a los impresionistas. Bueno, gracias Darío, gracias Lidia, y si puedo ampliar algo o necesitan que amplíe algo, lo podemos hacer tipo diálogo. Muchas gracias. Realmente Gracias. un conocimiento, Gracias. como decías, la mitología Sí. lobatiana. Me encantó esta posibilidad de encuentro y de despliegue que hiciste, porque es muy, muy importante la lectura, que nos puedan hablar quienes lean el libro de manera como los primeros lectores, como digo. Cada lectora tiene su propia vibración en el interior, ¿no? Y Así lo es. has hecho estupendo. Darío,
El libro, no dije que se divide en 6 partes, ¿no? El destino que precedió a la siembra es la primera parte, la segunda, la caricia del Mistral, que lleva título del libro, la tercera, detalles con movimiento, la dueña de las hojas es la cuarta parte, sin domingo disponible, llegando al final, la quinta, y resurrección hereje, como bien mencionó Claudio, en la sexta parte. 6 estaciones, digamos, 6 estaciones para la caricia del Mistral. Yo conozco un Darío, hemos hablado muchas veces contigo, y yo decía, realmente conocer, ¿cómo se conoce al poeta leyéndolo? Pero ¿quién es Darío? ¿Qué cosas les interesan a Darío como hombre, como persona, ¿no? ¿Cómo anda por la vida? ¿Qué le pasa con los viajes? Un poquito antes de ir a Alex, me gustaría que me cuentes cómo fue este viaje fundacional también, porque cada libro lo es y como vos decís, inacabados. Las personas somos inacabadas, la vida es así, y toda obra de arte es inacabada. Entonces, ¿dónde fue el inicio de este libro, Darío? El comienzo de la idea no fue realmente cuando estaba en Francia, pero sí fue el reflejo ese cuando llegué a Auvers-sur-Oise, el lugar donde vivió Van Gogh sus últimos días, y donde ya pintaba amarillo. Y Claudio muestra perfectamente lo que él no vio en Auvers-sur-Oise, que vi yo, esos trigales. Y es verdad lo que dice, porque el Mistral es un viento que nace en los Pirineos, sur de Francia, sur de España, y es verdad que es un viento fuerte, que dobla. Y por eso yo creo que Van Gogh sabía de ese Mistral y se inspiró en ese Mistral, fue parte de la inspiración de Van Gogh. O sea, es lo que yo quiero, o sea, es mi mirada, ¿no? Y yo digo que tuvo que elegir la pluma más fina para inclinar esos trigales. Por eso, cuando Claudio marca eso, porque es verdad, porque esos trigales están detrás del cementerio donde está la tumba de Van Gogh. Van Gogh da sobre la tumba de él y la de Theo a su lado, están contra un pequeño muro no muy alto, ¿no? Y detrás de eso, al lado hay un portón de rejas, y están los trigales. Están los trigales donde él se suicida, o se pega el tiro, no se sabe bien cómo fue. Yo creo que ahí el inconsciente poético que yo lo llamo poético para diferenciar el inconsciente que se trata científicamente, ese inconsciente está predispuesto a recibir reflejos. Y creo que los primeros reflejos se recibieron cuando estaba llegando al cementerio y cuando estuve frente a la tumba. Es como que tuve un diálogo interior con un supuesto Van Gogh que escuchaba. Yo creo que ahí estuvo el inicio. Allí escribí el primer poema. El primer poema está escrito ahí porque era una tumba despojada de todo. No tenía cruz. Estaba cubierta de hojas como si fuera una enredadera. Las dos, la de él y la de Theo, su hermano, que lo acompañó toda su vida, que muere 6 meses después. Y ahí es cuando escribo ese poema que dice así, que es una ofrenda sobre hojas caídas. Parte del clavo y de la carne llevan el perdón y la madera al otoño viejo. Sin el jadeo de los artistas cansados, sin la crueldad de la espina,
sin la rosa manera de crear una cruz. Es como la cruz que le faltaba. Me tomé el atrevimiento. Y por eso cuando la palabra pecado que Claudio nombra, ¿no? Como una, sí, yo considero el pecado poético como la insolencia. Esto fue una insolencia. Crearle una cruz a la tumba de Van Gogh es una insolencia poética, porque bueno, yo lo veo así. Esos son los pecados que yo hablo en lo que hay en la creación, ¿no? Hasta acá llegué. Que resultan bienvenidos. Que resultan bienvenidos, por cierto, ¿no? Esos pecados. O sea, creo que toda creación, pienso que es así, ¿no? Necesita libertad. Y, Ahí y lo está, perdón, 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 Lidia, no te estoy escuchando. perdón. No sé si Sí, tengo, ¿me escuchan? sí, Sí, ahora sí. No. Sobre esto, ahí está la condición que yo marcaba del hereje. Darío Sí. es una persona íntimamente religiosa, pero él cree que el pecado justifica, contraria, por lo menos inconscientemente, como acaba de decir, ¿no? Mm, No lo justifica la virtud, lo justifica el pecado. pecado. Ujú. Y en esa lucha permanente yo veo moverse al poeta, en esa lucha Mm, permanente. Por eso aquello de funámbulo, ¿no? Que puede sonar extraño, pero justamente él camina ahí, en esa cuerda. No justifica la virtud, justifica el pecado. Por eso se toma el atrevimiento de crear la cruz. No mm, sé si yerro, Darío, o es que, bueno, sí. O sea, fue una. A mí me llamó la atención que no, porque Van Gogh fue un hombre muy religioso. claro. Quiso ser pastor en un momento. El padre era pastor. Y él creía mucho en la palabra, leyó mucho la Biblia. Y, no olvidemos que el pecado está implícito ya en la misma creación. Dios está más arriba y está con sus ángeles, los buenos y los malos. En el comienzo de todo, Dios ya sabía que iba a haber ángeles malos, que después los echó, dice la Biblia, pero arriba, en el comienzo, estaba con los buenos y con los malos, pues ya lo sabía. O sea, el pecado ya está implícito en la creación. O sea, para llevarlo a un grado mayor, ¿no? Eh, pero por eso, bueno, tampoco es pecado pintar la luna detrás de los retratos, eso como empieza el libro. Ah. Bueno, en todo caso, las luces y las sombras, ¿no? Como en toda obra aparece y como en todo ser. Gracias, Darío. Bueno, Alex, vamos contigo entonces, si te parece. Alex colabora como curador en Ábside Galería de Arte desde hace 3 años aproximadamente y continúa, ¿no? Por supuesto. Sos curador de arte, Alex. Estás muteado. Curador de arte sos. Bien. Bueno, también, digamos, tiene el objeto de él es difundir de alguna manera y preservar el paisaje patrimonial de Huapalcalco. Sí, es editor, es escritor, y como dijo Darío, algo muy, muy particular, es un muy buen domador de caballos. Esto, como nació algo así, ¿no? De tu parte, como desde cuándo. Pues, primero que nada, Lidia, muchas gracias por la introducción. Me siento muy contento de estar aquí con Darío y con Claudio y con todos los que estén escuchando esto. Y para mí las cuestiones de vida me han venido, es algo muy formativo del lado de mi padre. Él se ha dedicado a los caballos toda la vida y entonces pues yo, por ende, también. Y del lado de mi madre ha sido una narradora del patrimonio y del
territorio y una guardiana del paisaje de Huapalcalco, y desde ahí una sensibilidad a mí me ha caracterizado en la vida y me ha invitado a escribir y también a apreciar muchísimo la creación. Y faltó, creo que, poner algo muy importante ahí en mi currículum, que la verdad, y sin afanes aduladores, yo pondría para este currículum y gran amigo de el poeta Darío Lobato. Claro, por supuesto. Por Porque supuesto, sí. efectivamente, Siempre habla de vos. Yo ya me parecía conocerte y nos vemos por vez primera. yo creo que lo primero y algo que yo le agradezco mucho a Darío es la posibilidad de conocerlo como un ser humano. Es un humano fantástico que nos comparte un poco de quién es él, y conocerlo es un privilegio, y tener el gusto de la amistad es parte de un currículum sin duda. Yo tengo muy presente unas palabras de Darío. Ya tiene algunos años que viene Darío, y cuando está acá hacemos maratones de presentaciones de sus libros y recorremos muchísimas escuelas, clubes de servicio, asociaciones civiles, cafeterías literarias. Vamos a un montón de lugares a que Darío presente la poesía, comparta su mirada poética. Y de escucharlo tanto hay talismanes, como bien dice Claudio, que comparte Darío y que se vuelven parte de una narrativa, pues yo creo que es de Darío, pero también se vuelve del mundo, de todos aquellos que tienen la posibilidad de escucharlo. Y él dice, la poesía es una actitud ante la vida. Esas palabras a mí me han marcado muchísimo, entender la poesía y el mundo desde esa mirada, desde esa visión. Y ha sido un aprendizaje de Darío. Para mí, además de un amigo, Darío es también un maestro en la cuestión literaria. Pero más allá de lo literario, vuelvo a la parte de vida, al ser humano, y me parece muy desafiante esa forma de vivir que tiene Darío. Es un desafío vivir constantemente habitando la poesía. Y él habla mucho de hacer posible lo imposible. Y en este mundo en el que vivimos hoy, yo creo que uno de los mayores logros o de los mayores imposibles de Darío es existir en el mundo real y, sin embargo, habitar en la actitud de la poesía. Eso para cualquier ser humano creo que es un desafío. Tal vez ese es el pecado del que nos habla Darío. Existir en este mundo real, pero habitar en la actitud de la poesía. Y pienso que leer la poesía de Darío, en general, lo que he tenido la oportunidad de leer de Darío, siempre es una visión muy específica, muy especial. Creo que una de las cosas que caracteriza a Darío es que ha logrado un estilo. Ya se ve en lo que él hace. Un leer a Darío Lobato, uno puede encontrar algunos textos, algunos versos sueltos por allí. Puede decir, aquí en los muros de Tulancingo, en el 2015, hicimos un mural en el centro de la ciudad, y Darío plasmó ahí unos versos. Y yo creo que la gente que los lee se los lleva, y en cualquier otro momento que tome un libro de Darío Lobato que está en las bibliotecas de este territorio, puede encontrar una coherencia narrativa en la voz de Darío. Y bueno, yendo un poco a este libro en específico, a La Caricia del Mistral, me parece, hay una sensibilidad que a mí me parece mágica de Darío. Como decía Claudio, me gusta mucho que alguien que lo conoce de toda la vida pueda presentarnos una clasificación tan precisa de Darío, ¿no? Dividiéndolo en 5 matices, en 5 aspectos. Y cuando habla del místico, yo veo unas ideas místicas en Darío que atraviesan por completo su persona y la poesía, que sin duda están enclavadas en una formación con una teología muy precisa, pero también muy abierta, muy ecuménica, le dirían. Y
Me llama mucho la atención que comenzaba Claudio platicando de este viento que hay en la pampa y haciendo un parangón con aquella caricia del Mistral. Y sucede que aquí, en Tulancingo, que está este sitio arqueológico que es Huapalcalco, que es un paisaje patrimonial bellísimo y que tiene ya los ojos de Darío y literalmente el ojo de Darío improntado ahí en la piedra. Dentro de las muchas historias y vidas que se han cruzado en este lugar, hubo la presencia de un personaje mitológico de la cultura tolteca que se llamó Seacatopitzin-Quetzalcóatl. Y este fue un héroe cultural que durante su vida pues, hizo portentos que lo dejaron en el imaginario pues, de los pueblos por venir. Y años después, cientos de años después, recordaban a ese dios y lo vinculaban con el viento. Se llamaba Ejecat para los últimos pobladores cuando se hace el contacto con el mundo europeo. El recuerdo de aquel Quetzalcóatl se había transformado en Ejecat, en el dios del viento. Y una de las casas de retiro de ese Ejecat fue aquí en Huapalcalco. Y me parece muy estimulante entender y ver que el viento recorre pues todo el mundo, toma diversos nombres dependiendo la tierra en la que está. Y si se tiene la sensibilidad para escucharlo, uno puede conectarse con ese egregor que anda por todos lados y que a veces es el viento de la pampa y que a veces es el viento de Huapalcalco y que otras es la caricia del Mistral. Y yo lo veo eso en los versos de Darío, como los lugares que recorre con estos detalles de lo inefable, los vincula en su proceso creativo y los hace ser, los hace existir. Otra cosa que yo rescato, que me gusta mucho de la poesía de Darío y que en este libro de la caricia Mistral se nota claramente, es que las artes plásticas, sobre todo las artes visuales, invitan algo que de pronto puede diferenciar la literatura de las artes visuales, es que la literatura procura dialogar con el lector, pero intenta acabar un discurso. Y las artes visuales, a mi parecer, son al contrario, invitan a iniciar un discurso, un diálogo con la obra e iniciar una reflexión con lo que se ve. Y a mí me parece que la poesía de Darío tiene mucho de visual. Son fragmentos que invitan a la reflexión. Desde donde Darío se para y entabla un diálogo poético en este caso, con una serie de artistas, con Van Gogh, con Monet, con Paganini. Él entabla un diálogo con ellos a partir de una serie de fragmentos y reflexiones profundas que van desde el proceso creativo de ellos al de Darío. Darío no necesariamente describe obras en La caricia del Mistral, sino se introduce en la intimidad de los artistas y los cuestiona y propone un diálogo con ellos, propone un diálogo con los paisajes que ellos habitaron, con las cosas que los invitaron a crear, y Darío se incorpora de esa manera a ese mismo torrente creativo de esos artistas consagrados, y él se vuelve parte del diálogo, en ese mundo que no es el real, en el que uno vive, envejece y muere, sino que en ese otro espacio, en el espacio de lo inefable, donde está la creación y las cosas que no se pueden sujetar con las manos, ahí se incorpora Darío, ahí es donde habita Darío la poesía, es donde cuestiona a estos artistas a partir de lo que vieron, de los entornos que los abrigaron, y él les pregunta cosas, incluso como él mismo lo dice, los desafía y les propone una alternativa a lo que dejaron en sus piezas. Este libro de La caricia del Mistral, que está efectivamente dividido en 6 momentos narrativos, en donde primero nos invita Darío a
a introducirnos al destino que precedió la siembra, en donde nos deja una semilla, nos invita primero a involucrarnos, a pensar y a imaginar cómo son estos territorios desde donde estos artistas, esta Europa, pero no la Europa real, sino la Europa de la poética de Darío, y desde ahí nos propone el viento de la caricia del Mistral, lo inefable, lo que no se puede sujetar, la creación, la poesía misma. Aquí en Tulancingo, en México en general, las tradiciones que vienen desde el tiempo milenario se han perpetuado a partir de la oralidad, de lo que la vibración de la voz de generación en generación ha permitido, y yo veo ahí la caricia del Mistral. Cuando leo lo que Darío evoca platicando sobre lo inefable, yo siento una voz que viene de antes, un Darío que también, como apunta Claudio, toma versos de hace un año, de 2 años, de 5, de 20, de miles de años atrás, y los pone en esta poesía desde la mística y desde la poesía. Bueno, no quiero alargarme demasiado, pero me gustaría felicitar a Darío por este libro. Ojalá que tengamos la oportunidad de hacer una serie de presentaciones. Nos quedamos con el pendiente y el deseo de que se presentara este libro en más escenarios, que pudiera compartirnos Darío su visión, sus viajes, pero sobre todo su actitud ante la vida. Y pues yo es todo lo que tengo por decir. Bueno, muchas gracias, querido amigo. Gracias, gracias. Muchas gracias. Realmente todo lo que iba caminando Darío y dejando por esas calles que mencionas, se reunían los jóvenes y me iba llegando toda esa información. Una maravilla, porque como un predicador sería, ¿no? Como alguien que estaba predicando Me pongo esto así. ¿Cómo? Sí, Y siendo me pongo esto aceptado. así y No, soy el no, místico. eso no ocurre aquí, es muy difícil que ocurra. Como el ermitaño del tarot. Claro, y acá lo ha hecho, que comenzamos con Poetas por la Patria, creo que fue el primer que tímidamente comenzó Darío, y el Poeta por la Patria, y terminó siendo Poetas por Jueves, ¿no? Los Poetas por Jueves. 12 poetas por jueves. ¿Cuántos eran? 11, 12 poetas por jueves. Bueno, siempre éramos algunos más, Algunos más, pero pero bueno, el título es ese. pero Y como hasta, los apóstoles, dice que fueron más de 12, claro, por eso, pero como Da Vinci era supersticioso, igual que el otro, pues puso 12 nada más. los 12. Bueno, y fuiste recorriendo, de alguna manera, tu viaje fue por la Argentina. Sí. Quiero decir algo de lo que dijo Alex, porque como Claudio apuntó justo, Alejandro también descubrió algo que yo nunca dije y que no está escrito. Ajá. Pero cuando yo estuve frente a la tumba de Van Gogh, Ale dices que yo hablo, ¿no? Interactúo, y cuando yo estuve frente a la tumba de Van Gogh, me vino, ante esa desolación, esa tumba desolada, me vino un verso que está en la jerarquía del punto, y que es, sería trágico morir y no escribir un poema del otro lado. Entonces allí, frente a la tumba de Van Gogh, alejado, porque nunca me acerqué, frente a la tumba de Van Gogh, es como que le dije a él, ¿no? Que sería trágico que haya muerto y que no pueda pintar un cuadro del otro lado. Y en ese delirio de diálogo, que Portiglione le habla que el delirio, ¿no? La parte delirante, el poeta le propone a Van Gogh que pinte Huapalcalco al revés.
Eso nunca se lo dije a nadie. Y que yo iba, ahí nace la idea del libro, de escribir el libro sobre él, porque la parte más grande del libro, o sea, las 2 primeras partes, que abarcan la mitad del libro, es sobre Van Gogh. Esto no lo dije nunca, pero fue así. Y Ale lo descubrió, pero bueno, dice que interactuó. Coincide con Portiglia, ¿no? Un montón de cosas. Perfecto. Darío, yo quisiera saber algo que dijo Alex, es que te habita la poesía, ¿no? No, habita la poesía. Yo digo, o la poesía te habita a vos. ¿Cómo es Bueno, eso? esa es la historia de... La Con gran Portiglia lo historia. tratamos un montón de veces, eso, ¿no? Pero Se trató en un primer movimiento, hubo esa pregunta. en esas Hubo muchas estaciones. posiciones. Yo creo que la poesía nos habita a todos Sí, y sale por donde uno la encauce. A través del arte, bueno, en diferentes ramas, pero también en la vida sí. se puede manifestar la poesía, porque la poesía en una mesa bien servida, hay poesía en una mesa bien servida, lo hay porque hay una... Y bueno, y la poesía que habitamos es la que transformamos. Por eso cuando yo hablo de Guapalcalco, yo tengo que meterme una piedra adentro, o el mío, y traérmela, y así hice mis libros. Y con respecto a la caricia del Mistral, igual. Yo vi detalles, esos detalles en movimiento, colores, colores indecentes, como había en el jardín de Giverny, de Monet. Yo estuve muy enojado con Monet, después de ir de Auvers-sur-Oise a Giverny. Cuando vi ese jardín, vi esa casa de colores, digo, pero ¿cómo puede ser? Vi esa piecita chiquitita donde estaba Van Gogh con una cama de marrón, todo marrón, y todos esos colores ahí. Digo, no puede ser. ¿Por qué? Y bueno, y yo no entré a la casa. Estaba enojado. Y había una mujer que era fanática de Van Gogh. Y yo le digo, ¿vos vas a entrar? ¿Estuviste en Auvers-sur-Oise y vas a entrar acá? Ante esta suntuosidad, yo me quedé en el jardín y fíjense que no conocí la casa de Monet adentro, pero sí, escribí sobre su jardín, porque creo que es su obra máxima. Todos podrán decir las mujeres con sombrillas y el retrato del niño, los 3 círculos, ¿no? Dos eran sombrillas y otro era un retrato, ¿no? En ese poema. Pero la gran obra de Monet es en la misma naturaleza que él creó. Él puso todo allí, todo. Sus nenúfares, ese puente, que lo pintó de diferentes maneras, hasta porque por sus cataratas, y creo que ese fue su gran hallazgo, ese impresionismo, esas pinturas justapuestas, sin negro, esas rosas crucificadas en una pérgola. Había pecado también ahí. Era diminuta la posibilidad de pecar en esos jardines, pero... Perdón, ¿por qué llamas pecado y colores indecentes? ¿A qué le llamas colores indecentes? Bueno, ahí está, el impresionismo muestra esas pinturas justapuestas y esos colores tan... No hay color indecente, Darío, no estoy de bueno, acuerdo. Como no hay palabra indecente tampoco. bueno, eran indecentes de tan bellos que eran. Ah, bueno, si lo llevamos a la Placenteras. lo acepto entonces. Yo No. quiero anotar algo ahí. Yo a lo que me refiero cuando digo que es desafiante esa manera de vivir, es porque usando esta imagen que nos plantea Darío, pues está en el mundo real el jardín de Monet. Con todas las cosas
prácticas que se necesitan para que exista un jardín y jardineros y trabajo y especies y clima y colores. Y en ese mismo mundo, en ese mismo lugar, además de lo real, de lo físico, está la poesía. Y uno puede habitar el jardín de Monet desde el mundo real y uno puede habitar el jardín de Monet desde la actitud de la poesía. Acá en Huapalcalco, muy cerca, aparecen en el libro de Darío, en Huapalcalco, La otra mirada, y también en Secreto de Asombro, muy cerca de aquí hay unos, vamos a llamarles chamanes, aunque su palabra correcta, el nombre correcto de llamarlos es badis. Y la tradición aquí en México dice que los badis tienen la capacidad de conectarse con las antiguas o con el otro mundo. Y dicen que el otro mundo es exactamente igual a este. Exactamente igual, es una copia exacta. Uno va a los cerros y en donde están las cuevas hay un acceso, una entrada para el otro mundo. Y el otro mundo es idéntico al que habitamos, pero solamente los badis tienen la posibilidad de mirarlo con otra mirada. Badi, en la lengua otomí, quiere decir los que ven, los que tienen la otra mirada, podríamos decir. Y a mí me parece que eso es habitar en la actitud de la poesía. La poesía es este mismo mundo que todos habitamos, en el que estamos sentados, parados, acostados o como estemos, pero la poesía es una actitud ante ese mismo mundo y entonces habitamos ese mundo de la poesía. Y Darío particularmente lo ve muy bien, lo entiende muy bien. Existir en este mundo posmoderno, de Zoom, de COVID y de todas estas cosas, pero al mismo tiempo habitar en la actitud de la poesía, un desde dónde me paro y narro la existencia, cómo la vivo y cómo la comparto. Yo creo que además, por supuesto que habita dentro de nosotros y la observación que tú haces, Lía, me parece muy, muy oportuna, ¿no? Es que la poesía habita en Darío, Darío habita en la poesía. Yo pienso que los dos al mismo tiempo, pues, o sea, es este mismo mundo, pero, pero, es, pero es una actitud de abordaje ante ella y Darío tiene la capacidad de ser el hombre, como decía Claudio, y de ser el juninense, y de ser también el Huapalcalca, y de ser un montón de cosas desde ahí, desde esa actitud poética que lo hace un ciudadano del mundo y que lo hace habitar una realidad que no tiene fronteras, porque la poesía no tiene fronteras y en la poesía de Darío nos lo hace ver. No importa si es Francia, México o el patio de Juana, ahí está la actitud. Buena mirada, buena mirada. Darío, Yo vas a quiero, un sí, paseo por tu libro, sí, por sí, Paganini, por Monet. eh, Y Paganini también me preguntaba, ¿no? sí, sí. Eh, Eh, estaría bueno que no. vos sabés que, Varas de la mano, hagamos un viaje, Darío, hagamos un viaje. sí, no, pero la presentación me encanta cómo va porque Sí, vale. la interacción lleva a una presentación diferente. Las presentaciones del libro son todas diferentes, aunque parezcan iguales, pero siempre son diferentes, tienen matices que la diferencian. Fíjense Oye, que, ¿te puedo decir algo? El mundo sí, real para vos, a ver, que se me disparó recién. ¿Cuál es el mundo real para Darío? y bueno, yo trabajé en un banco, así que 32 años de cajero, me acostumbré a vivir el mundo de la realidad y es necesario. Es Pero, necesario el equilibrio, es necesario el equilibrio. ¿sabés ¿Puedo cuál es? acotar una No, no, cosita? voy más a Sí, eso, voy a otro lado, y Claudio, creo que vas a estar de acuerdo. A veces nos preguntamos, a mí me ha pasado de entrar al taller y ponerme a pintar y decirle a mi profesor, bueno, por fin salí del mundo real. Y mi profesor me decía, ¿cuál es tu mundo real? Y me quedo mirando así y digo, este es mi mundo real. Yo, Claro, este, Claudio, ¿cuál es tu mundo real? Pensémoslo yo soy un poeta realista absoluto. Yo vivo en la realidad, amo la realidad.
en ese aspecto a lo mejor con Darío estamos en las antípodas, de cómo concebimos las cosas. Eso nos ha llevado incluso a discusiones fuertes, en fin, un montón de cosas por cómo concebimos el mundo. Después convergemos. Hay una cuestión que decía Alex, que atendí muy puntualmente en esa idea que transmiten los chamanes, el otro nombre no lo recuerdo, Alex. Muy bien. Respecto de que hay mundos paralelos exactamente iguales a este que vivimos. Hay dos cositas desde distintos ángulos para aportar sobre eso. Un ángulo sería el literario. El final del Jardín de los Senderos que se bifurcan de Borges plantea justamente esta posibilidad. Nosotros estamos aquí en este desenlace, pero en otra instancia estamos cambia alguna circunstancia, y en otra instancia estamos en el mismo desenlace, pero cambia alguna circunstancia, y así se va repitiendo con esa idea borgiana de la partición hasta el infinito, ¿no? Pero desde el punto de vista científico, la ciencia no por nada lee mucho a Borges, la ciencia de punta. Está también la teoría de cuerdas en este momento, que habla de esa existencia probable de mundos paralelos. Y nosotros en la Argentina tenemos a alguien que está particularmente especializado en esa cuestión, que es Juan Martín Maldacena. Así que es una teoría probable. Yo respecto de, no voy a hablar de mi concepción de la realidad, porque yo soy un realista nato, ¿no? Pero Darío, y valga la analogía con el momento que estamos viviendo a partir de la pandemia, donde se ha puesto de moda la palabra burbuja, Darío es un constructor de burbujas, independientemente de la pandemia. Sí. El Monet del libro de Darío existe en la burbuja de Darío. El Van Gogh del libro de Darío existe en la burbuja de Darío. Y así podríamos seguir transitando a través de sus libros y de su obra. Porque Darío no es una persona que se abstraiga de la realidad, que ignore la realidad. De hecho, en las charlas de café salen temas políticos y sociales que a mí particularmente me interesan transferir a mi poesía. Por eso Lidia en algún momento me calificó al comienzo como un militante, ¿no? Yo no soy militante, pero sí soy un poeta de la realidad. Yo la transfiero. Darío no. Darío se guarda lo que sabe de la realidad social, de la realidad política, y construye un mundo paralelo o una serie de mundos paralelos que yo llamo burbujas, ¿no? Pero ahí está su mundo real, el mundo real de Darío. Bueno, obvio, claro, la realidad es según el artista, la construye cada uno, ¿no? Yo a lo que me refería cuando hablo de la realidad de los hechos. Sí. Después está, por supuesto, la percepción que Pero cada uno tiene de los hechos. Está, ¿no? La transformación, Claudio, que es lo que hace. La transformación, el arte es transformación permanente, por eso él puede dejar hacer una cruz donde no encuentra la cruz. Claro. Ahí está el arte. Claro. Maravilloso. Fíjense, digamos yo, las burbujas que va generando, ¿no? Son burbujas donde hay, por supuesto, una realidad que es la realidad que construye el poeta. Cuando él hoy dijo el inconsciente poético, dijo, si no recuerdo mal, al que diferencio del inconsciente de la ciencia, ahí se está autodefiniendo Darío. Ahí se está autodefiniendo, ¿no? Para él hay un inconsciente poético que es distinto del inconsciente de la ciencia. Podríamos estar toda la noche discutiendo. Toda la noche, sí. Pero vos fíjate que esto te lleva a lo que hablamos, o sea, la realidad. ¿Y cuál era la realidad de Van Gogh? Fíjate, yo inicio este libro, la primera parte. Voy a preguntar por la dedicatoria también. La dedicatoria del libro, eso también es. Bueno, eso sí. Fíjate que el destino que precede a la siembra. Hay una frase de Van Gogh que le manda a su hermano que introduce
o sea, me introduce en esa burbuja que dice Claudio, ¿no? Y que es terrible. Es terrible porque es dicha por un artista y semejante artista. Él dice, he puesto mi corazón y mi alma en mi trabajo y he perdido mi mente en el proceso. Es fuertísimo, es terrible. Sí. Ahí me di cuenta, que ahí es cuando está entrando Van Gogh al hospital para enfermos mentales en Saint-Paul-de-Musol. Era la primavera de 1889 cuando ya estaba muy avanzado. Y fíjense que ahí yo me doy cuenta que el infierno comienza detrás de la fragilidad de la carne. Y yo lo comparo con un poeta, que lo hablábamos con Claudio el otro día, con Jacobo Fickman. Sí, lo Cuando hablamos. Jacobo, claro, y con Lidia también. Sí. Yo digo que él ignoró la impaciencia de la muerte y las máscaras que profanaban los albores del suicidio. Él ya a lo mejor lo sabía, pero lo ignoró cuando llegó ahí, porque trabajó muchísimo cuando estuvo internado. Trabajaba de 6 a 7, dice, de la tarde, 6 de la mañana a 7 de la tarde, en otra de las cartas, le dice Teo. Y él esperaba. Jacobo Fickman dice, la queja de los nadies. Sí. Y por eso lo comparo con eso que le escribe a Teo. Yo no sé si era una queja la de Van Gogh, pero y yo digo que son las quejas de todos los que nos arrojamos a las playas del ombligo para morir en el final de un poema. Yo creo que todos, cuando estamos escribiendo el poema, creyente o no, místico o no, delirante o no, nos arrojamos a la playa de los mismos y estamos solos. Claro. Solos para redondear ese poema y para finalizarlo. Uh-huh. Yo, y lo digo en el poema, crecen las quejas y los nadies en el monasterio de Saint Paul, primavera con bruma, en 1889, y se arrojó a las playas del ombligo y multiplicó sus lienzos, las palanganas de los pisos, el andar de los zapatos, el límite del lápiz o el beso a un pendiente. Fue muy escondida toda su intimidad, la intimidad de Van Gogh. Muy escondida. Y saben que empezó a escribir a los 27 años. Escribió 10 años, pintó 10 años Es una forma de de trabajo. la pintura. Vivió 37 años, murió a los 37 años. O sea que 27 años hizo otras cosas. Pero hay coincidencia. Y acá vienen los vínculos que yo llamo, que hay y que aparecen y que uno no se los puede explicar por qué. Van Gogh empezó a rondar y fue a Londres, estuvo en Londres, fue a París, llegó a París exactamente cuando y ahí empieza a pintar, cuando comenzaba el impresionismo, que fue en el año 1874, que fue Monet el que presentó su obra, ¿no? En la casa de Nadar, un fotógrafo que junto con Degas, con Pizarro, con Cézanne y Monet, presentaron eso, que era en contra de la pintura formal que había en los salones de París que se mostraban. Y hablando de eso, no quiero olvidarme de decirte, Lidia, que en los jardines de Monet, aunque no vos digas que no hay colores indecentes, sí hay dos margaritas que se tocan. Ah, eso no es indecencia. No lo vivo como indecencia. No, 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 no lo acepto de un poeta, de un artista, no lo acepto. Hay dos margaritas que se tocan. No, no hay indecencia, no, 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 no. Bueno, ahí voy a descubrir algo del libro que no, mis dos presentadores no descubrieron. A ver. Tengo que decirles que no descubrieron.
fíjense que yo elijo 3 personajes en Sí, el libro, no reales. estaba esperando al Fueron Van Gogh, Monet y Paganini. Yo a Paganini no conocía el lugar, cosa que los 2 primeros conocí los lugares y fueron los lugares que me detonaron. A Paganini no conocí Génova porque no fui. A pesar de haber estado en Italia, pero no fui, no conocí. Pero hay otro personaje, y es una mujer, y es la misma poesía, es la parte femenina del libro, es la dueña de las hojas. Fíjense que hay plagio mío. En el patio de Juana hay, siempre en todo patio hay una dueña, en este caso Juana. En Guapalcalco también hay una dueña, la diosa. Y acá, en el Cáliz del Mistral, no podía faltar la dueña de las hojas. La misma poesía. La última parte elegí a Paganini, porque Paganini verdaderamente era considerado, las leyendas de Paganini son impresionantes, era considerado el mismo demonio, que había hecho un pacto, pero además su figura, la gente lo iba a ver, porque no solamente para escuchar, porque era maravilloso escucharlo, ¿no? Pero era para ver su figura, cómo se encorvaba, ¿no? Cómo se encorvaba y su sombra se reflejaba de tal manera que era el mismo demonio. Yo creo que nadie se animaba a tocar la noche cuando iba a ver a Paganini. Nada. Dejaba que la brisa que se desprendía de sus cuerdas se las devore la memoria de un pájaro. O algunos, por temor, dejaban correr sus ojos para llegar antes de esa brisa y esperarla. Esa última parte, la resurrección hereje, era el único capaz, lo encontré como el único capaz no de inclinarse, porque era tanta su curvatura cuando se encorvaba para tocar, dice que sus dedos eran únicos como se doblaban, ¿no? Entonces empecé a escucharlo de noche. Me dormí escuchando a Paganini y leyendo sobre él, sobre su vida. Es impresionante su vida, es impresionante. Y escuchando el concierto, el movimiento final, el capricho número 24, lo justifico. Justifico ese último capricho. La velocidad de los arpegios, el destierro de la nuca, el pellizco, zumba, la cacería del perfume, la camisa mojada, la partitura caída. Y saben, yo descubrí hoy descubro, buscando sobre Paganini, descubro que Paganini jamás miraba la partitura. No miraba las partituras. Entonces, o no las llevaba, yo la vi caída en mi imaginación, ¿no? Y muchos dicen que aferrado, la campanela fue, creo que la máxima, escuchar la campanela es maravilloso. Y aferrado a la pata de una cabra, lo vi espantar universos, haciendo sonar la campanita. Él llamaba il canone a su violín. El canone era un cañón, verdaderamente lo era en sus manos, ¿no? En sus cuerdas rompían, se cortaban las cuerdas y una vez terminó tocando con una. Hay varias leyendas de eso que termina tocando con una cuerda. Pero yo creo que la mitad del violín, en 1743 era ese violín,
ese violín que él tenía, el canone. La mitad del violín era la contorsión de una gárgola ardida en una poción de infierno. La otra mitad la conozco a medias. Y bueno, el último poema, La última cuerda, una sonata de 1840. Bueno, fue una noche cuando escribí este poemita como esta. Son esas noches en las que elegís un verso, lo atás a la última cuerda y te lo clavas en el pecho. Así termina el libro con mis 3 amigos. Es una maravilla escucharlo. No puedo dejar de decir también, porque que es ella, la dueña de las piedras, y esa mujer que intentó abrir ese domingo de viudez después de una tosecita seca propia de una voz doméstica, tan doméstico como el dios de las ollas que al tocarlas se desvanecía entre los dedos. Más tarde, la mujer echará el cerrojo a la maleta sin encender la luz, ni un fósforo siquiera. Despojada de la sombra, no deja de sentir en los dedos la mesa de olores marrones, invadidos por el de los jazmines abiertos de la otra mañana, la de los pájaros marrones, los que llegaban bien temprano. Esos pájaros, los pájaros que habitan aquí, los gorriones, no son como los gorriones de Guapalcalco. Los gorriones en Guapalcalco son grises, aquí son marrones. Está bien, la pampa acá es otra tierra, otro color, el pasto. Y fíjate que en Huapalcalco los pájaros, los gorriones son grises y se mimetizan con las piedras. O sea, todo tiene un significado. Esos son los detalles que te detienen muchas veces. Digo algo para terminar, de Van Gogh. Van Gogh hacía yo hago todo lo contrario, no me comparo, imposible, pero quiero decir que a mí me gusta detenerme en detalle. Y Van Gogh, ¿saben lo que hacía? Iba a un museo y corría de pintura en pintura, no se detenía a mirarla. Es como que captaba un instante y me captaba otro, y captaba otro. Es algo llamativo, ¿no? Pintaba muy rápido. Eso le decía a Gauguin, que por qué pintaba tan rápido. ¿Por qué pintaba por apasionamiento, pintaba tan rápido? Bueno, estamos llegando al final de esta primera presentación o primer comentario, porque es tan atractivo estar con ustedes, porque no es un libro cerrado, es un libro de puertas abiertas, diría. Están de acuerdo Alex y Claudio, seguramente. ¿A cuánto más nos ha llevado un libro breve, como decíamos, porque es un libro breve? Darío tiene la virtud, porque es una gran virtud de síntesis, no es simple la síntesis para nada. Y él ha logrado una síntesis porque además, no imaginan, y esto lo puedo decir como editora, y le agradezco que así sea, toda mi gratitud, cambiaba una palabra y cambiaba otra y encontraba el verbo y la palabra justa y no sé, supongo que más de un desvelo ha tenido, más de un y todavía las cambio, ¿eh? un milagro, digamos, porque es como cuando lo digo todavía lo cambio. Todavía lo porque cambié. Es una manera de recrear, es una manera de recrear. Bueno, por aquí hay amigos, Darío, que hace un rato largo que están. Vos fíjate que habíamos dicho de una presentación, primero hablaba Claudio, me dijiste después hablar Alejandro, se hizo una conversación muy poética, linda, mucho, ¿no? mucho. Y bueno, yo les agradezco. Yo sé que Desandar. a pesar de que son mis amigos,
no me regalan nada. No, Y no, yo sé, no, yo lo yo sé, porque sé cómo son. Claudio me va a decir la verdad. Y como Alejandro, no, no, también. lo No son, interesante, lo no interesante de dan. este momento, Darío, yo creo que no sé, estuvimos como donde somos amigos, por supuesto. Estamos hermanados por la poesía y por las artes en general, pero yo por lo menos acá me sentí como lectora, no me sentí de otro modo, ¿no? Acá están saludándote los amigos desde Corrientes, Monilla, Puerto Arial, felicitaciones, ¿no? No sé quién es, dice que tiene 3 libros tuyos que se los prestaron y jamás los devolvió. Pero bueno, Nancy Canepa también, felicitaciones, muy cálida e interesante presentación, saludo para los 4. Marisa Fernández Díaz, qué bueno, un placer, felicitaciones. Cristina Raquel Arias, felicitaciones, y bueno, María Elena Fernández, fue un placer, dice, recordar esos lugares maravillosos que conocimos y muchos más que ya te estarán llegando, Darío. Yo les agradezco muchísimo este tiempo, que no sé si a ustedes les ocurre, a mí particularmente, el hecho de hacer una presentación así por Zoom no me distrae nada, sino que escucho la palabra permanentemente y no hay nadie que pase y que me interrumpa con la mirada. No sé si les ocurre. Yo disfruto mucho de la palabra oral, como vos decías, Alex, la oralidad se aprecia mucho mejor por Zoom. Eso me ocurre, a mí particularmente. Extraño todo lo demás, extraño ver esas mesas de presentación, pero la verdad que escuchar la voz del poeta y la voz de los amigos o de los poetas y gente de la cultura que está aquí en Buenos Aires y en Argentina y en México, este es el mundo real, eso estaba pensando. Este es nuestro mundo real. Yo les agradezco enormemente, espero que hayan disfrutado ustedes también y espero que podamos hacer más de estas conversaciones, porque son intercambios que aportan mucho a quien vaya por las librerías o en los ebook. Acá tengo que decir que Vincigarra ya lo distribuyó y está en varias librerías, ¿no? Tan atentos como Librería Norte, que son grandes lectores, la librería que era de Llanover, es un placer ahí, Hernández, Antígona, y también está en ebook, de manera que todos quienes quieran acercarse a este mundo de un libro breve, conciso, pero que abraza todas las artes, desde lo más humano está puesto aquí en el libro, lo inesperado, lo inabordable, como es la poesía misma. Y la verdad que me sorprendieron con algo. Han dicho que la poesía la mirada, es lo femenino, si no me equivoco, Darío. No, digo que la parte femenina en el libro está también, Está ¿no? Porque en eran la 13, poesía, pero 13 personajes, tres habías dicho en la personajes. poesía, querido, y yo creo, perdón, ¿no? Entonces es el lado masculino y femenino. La poesía no tiene, Bueno, esa es otra y discusión, ¿no? no tiene lo No, demás. pero bueno, la dueña de las hojas yo o sea, en mi interior es la poesía que apareció ahí personificada en una mujer que en este caso era la dueña de las hojas, ¿no? Bueno, yo te voy a decir, Darío, que Esas hojas que estaban sobre la tumba de Van Gogh, a lo sí, mejor esa mujer las recogió y las llevó a la mitad del libro. bueno, sale el mundo real de los artistas que yo pinté un Cristo mujer. Por eso lo digo, ¿no? Es tan real este mundo. Bueno, muchas gracias, Claudio Portiglia, querido, No, por gracias a vos, Lidia, gracias a Darío por la literatura también. pregunta. Y un placer conocerte, Alex, me gustó mucho escucharte. Muchas gracias. Verdaderamente, además no te hacía tan joven ni tan
espléndido en tu oralidad y tu modo de ver el mundo artístico, el mundo de las letras. Un placer. Muchas gracias por la invitación, Lidia. Felicidades por tu edición, es importante decirlo, qué bonita está. Yo tengo el privilegio de tener aquí mi copia, y felicidades por la edición, felicidades a Vinci Guerra por el esfuerzo que hace, porque los esfuerzos editoriales siempre deben reconocerse. Mucho gusto, Claudio, muchísimo gusto conocerte y escucharte, y ahora ya llevarte también dentro de alguna manera, y un abrazo fuerte a Darío el poeta, a Darío el hombre y a Darío el amigo. Muchas gracias por este tiempo y por este espacio para compartir. Bueno, gracias a ustedes y un abrazo a tu mamá, Ale. Un abrazo a Monse, y a todos los amigos que están allí, en Guapalcalco, que están en la lucha de recuperar Guapalcalco. Bueno, cada cual hace su aporte para ese lugar. Gracias Lidia por el espacio. Querido mío, es espléndido entrar en tu libro de este modo. Hay diferentes maneras. A mí me ha encantado este momento. Fue lo más hermoso que me pasó en estos últimos tiempos. Muy lindo, muy lindo. Bueno, sigamos adelante, siempre avanti. Celebremos la poesía, celebremos la vida, una buena vida para todos y un abrazo así, bueno, como estamos acostumbrados a hacer. Bueno, hasta pronto. Y a seguirnos por YouTube, en el canal de Vinci Guerra, y por el Facebook también de Darío Lobato, ¿sí? Bueno, hasta pronto. Buenas noches, Jan. Bueno.